La plata revirtió su rumbo con una fuerza inusual, registrando un fuerte repunte alcista tan solo unos días después de sufrir una de sus caídas diarias más severas registradas. La velocidad del repunte tomó por sorpresa a los participantes del mercado. Lo que se había presentado como una ruptura se transformó rápidamente en una aceleración en la dirección opuesta. Este tipo de reversión violenta no indica condiciones de calma, sino un mercado que opera bajo una tensión extrema, donde el posicionamiento, el sentimiento y la liquidez cambian rápidamente. El movimiento no fue gradual. Se registró como un potente impulso alcista que volvió a centrar la atención en la plata después de que el sector de los metales preciosos en general se viera afectado por una corrección pronunciada. Estas rápidas recuperaciones tras caídas históricas tienden a generar interpretaciones divididas. Un lado interpreta inestabilidad y fragilidad. El otro interpreta resiliencia y fortaleza de la demanda subyacente. El presente análisis considera el repunte como evidencia de que la estructura de precios sigue siendo altamente reactiva, en lugar de estar estructuralmente rota. La pregunta central que plantea este tipo de comportamiento de precios no es simplemente hacia dónde se movió la plata, sino qué tipo de entorno de mercado permite un cambio de dirección tan rápido. Una caída extrema seguida de una subida extrema sugiere un posicionamiento comprimido y una mayor participación emocional. Cuando los mercados están equilibrados y ordenados, el descubrimiento de precios tiende a desarrollarse gradualmente. Cuando los mercados están estresados y saturados, la revalorización puede volverse explosiva en ambas direcciones. El renovado impulso alcista de la plata también reabre el debate sobre si el avance general tiene más margen de maniobra a pesar de las recientes turbulencias. Un mercado que puede experimentar una caída histórica y luego protagonizar inmediatamente un potente repunte no se comporta de forma pasiva. Se comporta como un activo en disputa con una fuerte participación, donde la convicción y la liquidación colisionan en breves periodos de tiempo. Por lo tanto, esta fase no se define por la estabilidad, sino por la intensidad. El repunte vuelve a colocar a la plata en el centro de atención y obliga a reevaluar la narrativa del colapso previo. En lugar de una caída clara, el mercado produjo un brusco retroceso alcista, lo que indica que la ola de ventas previa no eliminó el interés de compra agresiva. La investigación ahora se centra en cómo se compara el rendimiento de la plata con el del resto del complejo de metales durante este periodo de recuperación. La plata no solo se recuperó, sino que lideró el mercado de metales preciosos en rendimiento porcentual durante la sesión de recuperación. Si bien varios metales subieron, la plata fue la que avanzó con mayor agresividad, registrando una ganancia del 7,7%. Este aumento la colocó claramente por delante del resto del sector y reforzó su papel como el metal precioso principal más volátil y reactivo. La magnitud del movimiento destaca aún más porque se produjo tan pronto después de una caída récord en un día, marcando una rápida transición del colapso a un rendimiento superior. Durante la misma sesión, la plata alcanzó un máximo de $89,21 por onza Troy. Ese nivel intradía se convirtió en un punto de referencia clave para los operadores que medían la fuerza del repunte. Los máximos de la sesión son importantes porque muestran hasta qué punto la presión de compra estaba dispuesta a impulsar el precio antes de que apareciera la resistencia. Alcanzar ese nivel después de una debilidad tan reciente indica que la demanda regresó con fuerza en lugar de vacilar. El oro también avanzó, subiendo un 6,3% en el mismo periodo. Esta ganancia confirma que el repunte no se limitó solo a la plata, pero el mayor aumento porcentual de la plata establece un claro liderazgo relativo. Cuando ambos metales suben, pero uno lo hace más rápido. La fortaleza relativa se vuelve parte del análisis. En este caso, el mayor movimiento porcentual de la plata indica un reposicionamiento más agresivo y una rotación de capital más rápida hacia ese mercado. Otros metales preciosos como el platino, el paladio y el rodio no igualaron el grado de aceleración de la plata. Sus movimientos fueron comparativamente más moderados. Esta brecha de rendimiento destaca que el repunte no se distribuyó uniformemente entre todos los metales. En cambio, se concentró con mayor fuerza en la plata, lo que refuerza el patrón de que la plata tiende a amplificar los cambios de dirección en todo el sector. El rendimiento relativo superior cambia la interpretación del repunte. Un repunte uniforme en todos los metales podría sugerir una recuperación técnica amplia. Un aumento impulsado por la plata sugiere una demanda específica y una mayor intensidad especulativa en ese mercado específico. Indica que los operadores y compradores centraron su actividad desproporcionadamente en la plata durante la fase de recuperación. Esta jerarquía de rendimiento, plata primero, oro segundo, otros a la saga, establece la estructura del repunte, muestra dónde se concentró el impulso y dónde la participación fue más fuerte. Es necesario comprender la clasificación interna
antes de examinar por qué se produjo la caída anterior y cómo la psicología del mercado contribuyó tanto a la caída como a la rápida reversión. La fuerte caída que precedió al rebote no se presenta como un accidente ni una anomalía, sino como una corrección tras un avance abrupto e insostenible. El repunte previo de los metales preciosos, y especialmente de la plata, había adquirido una forma parabólica. Los movimientos parabólicos se definen por ganancias aceleradas en intervalos de tiempo cada vez más cortos. Atraen una fuerte participación especulativa y un posicionamiento impulsado por el impulso. En estas condiciones, las correcciones no solo son posibles, sino que se vuelven estructuralmente probables. Por lo tanto, la caída se caracteriza como una corrección merecida tras un aumento descontrolado. Cuando los precios suben demasiado rápido, el desequilibrio entre las expectativas y la estabilidad se amplía. Los mercados que se mueven de forma casi vertical acumulan posiciones frágiles basadas en supuestos de continuidad a corto plazo. Una vez que la aceleración alcista se ralentiza o aparece información contradictoria, esas posiciones comienzan a desmantelarse. La corrección se desarrolla entonces con una velocidad inusual porque el avance previo careció de una consolidación gradual. La especulación jugó un papel central en la configuración de esa vulnerabilidad. A medida que los precios se aceleraban, la participación especulativa aumentaba. Los operadores centrados en el momentum abrieron posiciones en etapas tardías, a menudo confiando en ganancias rápidas y continuas. Este tipo de posicionamiento tiende a ser muy sensible a los cambios de narrativa. Cuando la narrativa dominante que respalda el rally se debilita o se ve cuestionada, el capital especulativo puede salir tan rápido como entró. La toma de ganancias añadió otra capa de presión. Los participantes que entraron antes en el rally se enfrentaron a fuertes incentivos para asegurar ganancias después de un ascenso tan pronunciado. Cuando suficientes inversores deciden obtener ganancias al mismo tiempo, la oferta supera temporalmente a la demanda. Esa venta no está impulsada por una visión negativa a largo plazo, sino por decisiones de gestión de cartera tras grandes ganancias. Aún así, el impacto en el precio puede ser sustancial. La liquidación también se intensificó después de que noticias contrarias a la narrativa entraran en el mercado. La información que contradecía la narrativa alcista dominante provocó una reevaluación y un reposicionamiento defensivo. Cuando los mercados se encuentran bajo tensión, las señales contradictorias tienen mayor peso. Actúan como catalizadores que convierten la vacilación en acción. Las posiciones que antes se mantenían con confianza se reducen o cierran, lo que aumenta el momentum bajista. El efecto combinado, especulación, toma de ganancias y liquidación tras acontecimientos contranarrativos, produjo un efecto dominó en los precios de los metales preciosos. La volatilidad se expandió a medida que la presión vendedora se propagaba a través de posiciones apalancadas y basadas en el momentum. En esta interpretación, la caída no está desvinculada del repunte previo. Se presenta como la consecuencia mecánica de un avance parabólico que se encuentra con la interrupción de la narrativa y la liquidación de la posición. La violencia del movimiento no puede entenderse solo a través de cifras de precios. También debe analizarse a través de la psicología del mercado y la forma en que reaccionan los participantes cuando una narrativa dominante se debilita de forma repentina. Tras una subida parabólica, el consenso tiende a volverse frágil. Muchos participantes no están posicionados por convicción estructural, sino por continuidad esperada. Cuando esa continuidad se rompe, la reacción suele ser en cadena. El cambio de narrativa actuó como detonante de volatilidad. La aparición de información contraria al impulso alcista generó dudas rápidas en posiciones que dependían de que el movimiento continuara sin interrupciones. En mercados impulsados por momentum, la narrativa cumple una función operativa. Sostiene la disposición a mantener riesgo. Cuando esa base narrativa se cuestiona, la tolerancia al riesgo cae con rapidez y la salida de posiciones se acelera. Ese proceso produce efectos de arrastre. Una venta inicial no permanece aislada. Influye en el comportamiento de otros participantes que observan la ruptura técnica y reaccionan de forma defensiva. La presión no se distribuye de manera uniforme, sino que se propaga por capas. Primero especuladores de corto plazo, luego posiciones apalancadas, después tenedores que buscan proteger ganancias. Cada capa que vende añade energía al movimiento. La volatilidad resultante no es lineal. Se expande mediante reacciones sucesivas. Movimientos bruscos activan órdenes de protección, ajustes automáticos y liquidaciones forzadas. Estas respuestas técnicas se combinan con decisiones emocionales, creando oscilaciones más amplias de lo habitual. El mercado entra en un estado donde la velocidad de reacción supera a la capacidad de evaluación pausada. Este entorno también altera la percepción del riesgo. Después de una caída brusca, el miedo domina. Después de un rebote igualmente brusco, regresa la urgencia.
Ese vaivén emocional contribuye a que los movimientos posteriores sean exagerados en ambas direcciones. La inestabilidad no se limita al precio, sino que se instala en la conducta de los participantes. El resultado es una secuencia de choques y contramovimientos donde la psicología colectiva amplifica cada señal. La corrección inicial, el cambio de narrativa y la reacción en cadena construyen juntos un periodo de volatilidad extendida. Dentro de ese marco psicológico se desarrollan tanto la caída severa como el repunte posterior, como partes de un mismo proceso de reajuste bajo alta tensión. El impacto de este entorno extremo no se distribuyó de manera uniforme entre todos los participantes. Los operadores minoristas que utilizaron derivados apalancados quedaron entre los más expuestos. La subida acelerada de la plata atrajo a muchos participantes de corto plazo que buscaron amplificar ganancias mediante instrumentos con apalancamiento. Cuando el movimiento se revirtió con violencia, esas mismas estructuras amplificaron las pérdidas con la misma intensidad. Un rally descontrolado tiende a crear una falsa sensación de continuidad. A medida que el precio sube rápidamente, algunos participantes incrementan el tamaño de sus posiciones y reducen su margen de error. El apalancamiento reduce el capital necesario para entrar, pero también estrecha el rango de supervivencia ante movimientos adversos. En un mercado altamente volátil, esa combinación se vuelve especialmente peligrosa. Las pérdidas significativas entre inversores minoristas no se presentan como casos aislados, sino como una consecuencia directa del uso de derivados bajo condiciones de volatilidad extrema. Cuando los precios giran con rapidez, los requisitos de margen cambian, las llamadas de margen se activan y las posiciones pueden cerrarse de forma forzada. El operador no decide el momento de salida, lo impone la estructura del instrumento. Se cita el caso de una ama de casa en China que sufrió pérdidas sustanciales durante el movimiento violento del mercado. Este ejemplo ilustra cómo la participación apalancada no está limitada a operadores profesionales. También alcanza a participantes individuales que ingresan al mercado atraídos por el impulso del precio. En contextos de alta velocidad, la falta de amortiguación financiera convierte una corrección en un evento devastador para cuentas altamente apalancadas. El problema no es solo la dirección del precio, sino la velocidad del cambio. Incluso una tesis correcta puede fallar si el instrumento utilizado no tolera la volatilidad intermedia. Los derivados apalancados exigen precisión temporal, además de dirección correcta. Cuando el mercado entra en fase de oscilaciones violentas, esa precisión se vuelve difícil de sostener. El resultado es una transferencia rápida de riesgo desde el mercado hacia los participantes más expuestos. Las pérdidas de operadores minoristas apalancados se convierten en parte visible del costo de los rallies desbordados y las correcciones abruptas. En este marco, el rally de la plata no solo generó ganancias rápidas para algunos, sino también pérdidas profundas para quienes participaron con estructuras de riesgo frágiles. En paralelo con la volatilidad de los metales, se destaca un objetivo estratégico más amplio dentro del marco financiero chino. El liderazgo de China ha subrayado la necesidad de estabilidad financiera como prioridad central, junto con la ambición de fortalecer el papel internacional de su moneda. Se plantea que el yuan aspire a convertirse en una moneda de reserva global, lo que implicaría cambios estructurales en la arquitectura monetaria y en la demanda de activos de respaldo. El énfasis en la estabilidad financiera no se presenta como una declaración aislada, sino como parte de una dirección estratégica. La estabilidad es tratada como condición necesaria para ampliar la influencia monetaria. Una moneda que aspira a funciones de reserva debe proyectar confianza, profundidad de mercado y respaldo suficiente. Dentro de esa lógica, la relación entre política monetaria, reservas y activos estratégicos adquiere mayor relevancia. La ambición de posicionar al yuan como moneda de reserva global introduce implicaciones potenciales para la demanda de recursos físicos. Entre esos recursos se incluyen los metales preciosos. La posibilidad de una moneda respaldada por oro se menciona como un escenario conectado con esa ambición de fortalecimiento monetario. Ese vínculo sugiere que los metales pueden desempeñar un papel en la estrategia de credibilidad financiera. Dentro de este marco, la demanda de plata también puede verse influenciada por objetivos estratégicos más amplios. No se presenta como una conclusión confirmada, sino como una consecuencia potencial de una política orientada a asegurar recursos críticos y activos de respaldo. Cuando una economía grande vincula su estrategia financiera con estabilidad y reservas, la adquisición de metales adquiere una dimensión adicional más allá de la inversión. La conexión establecida no es táctica de corto plazo, sino estratégica. Relaciona política financiera, ambición monetaria y recursos físicos dentro de un mismo eje de planificación. Bajo esta lectura, los movimientos en los metales no solo responden a fuerzas especulativas, sino también a marcos de política económica de alto nivel. Así, el contexto de la plata se inserta en un escenario más amplio,
donde la estrategia monetaria, la estabilidad financiera y los activos físicos pueden converger. Esta convergencia potencial se presenta como un factor de fondo que puede influir en la demanda futura de metales preciosos. Otro elemento estratégico aparece en el frente estadounidense con el plan de construir reservas de minerales críticos destinadas al uso corporativo, con el objetivo de prevenir escasez de suministro. La iniciativa se presenta como una medida preventiva frente a interrupciones en cadenas de abastecimiento y tensiones en recursos considerados esenciales. La lógica es crear un colchón material que reduzca la vulnerabilidad industrial ante choques de oferta. Estas reservas estratégicas se enfocan en minerales clasificados como críticos para la actividad económica y tecnológica. La categoría de crítico implica dependencia funcional y riesgo de escasez. Cuando un recurso es difícil de sustituir y su suministro es limitado o concentrado, su valor estratégico aumenta. Bajo ese criterio, la formación de inventarios estatales o cuasi estatales se convierte en una herramienta de gestión de riesgo. Aunque la plata no se menciona explícitamente dentro del anuncio descrito, se sostiene la expectativa de que probablemente sea incluida debido a su carácter crítico y a las restricciones de oferta existentes. La plata es tratada dentro de este razonamiento como un material con importancia estratégica y disponibilidad limitada relativa. Por ello, encajaría de forma natural dentro de un programa orientado a asegurar minerales esenciales. La posible inclusión de la plata en reservas estratégicas cambia la naturaleza de parte de la demanda. La demanda estratégica no responde a variaciones diarias de precio, sino a objetivos de seguridad de suministro. Cuando la compra está motivada por prevención de escasez, el horizonte es más largo y la sensibilidad al precio inmediato es menor. Ese tipo de demanda tiende a ser más estable en el tiempo. El propósito corporativo de estas reservas también es relevante. No se describen como inventarios simbólicos, sino como recursos destinados a sostener actividad productiva en caso de tensión. Eso conecta la política de reservas con la continuidad operativa de sectores dependientes de minerales críticos. La función es estabilizadora desde el punto de vista industrial. Dentro de este marco, la expectativa de que la plata forme parte de tales reservas refuerza el argumento de demanda estructural. No se basa en especulación de mercado, sino en clasificación de recurso crítico y limitaciones de suministro. Así, la planificación de reservas estratégicas se presenta como otro componente que podría sostener la demanda de plata más allá de los ciclos especulativos. Las condiciones del mercado físico también muestran señales de tensión a nivel minorista, particularmente en las tiendas locales de monedas y metales. Se observa una crisis de liquidez en ciertos productos de plata, donde la disponibilidad y la recompra no siempre fluyen con normalidad. Este comportamiento en el punto de venta físico ofrece una perspectiva distinta a la de los mercados de futuros y precios spot, porque refleja fricción directa entre inventario y demanda inmediata. Algunas tiendas muestran cautela para recomprar grandes volúmenes de plata. Esta reticencia no se presenta como una negativa absoluta, sino como una conducta defensiva frente a la volatilidad y a la incertidumbre de precios. Cuando los movimientos son bruscos, los comercios físicos ajustan su disposición a asumir inventario adicional. Mantener grandes posiciones en un entorno inestable aumenta su riesgo operativo. La vacilación para recomprar cantidades grandes indica que la liquidez no es uniforme en todos los formatos de plata. No todos los productos se mueven con la misma facilidad ni con el mismo margen. En contextos de volatilidad, la preferencia del comerciante se desplaza hacia unidades más pequeñas y de rotación más rápida. Los formatos grandes pueden volverse más difíciles de absorber temporalmente. Esta situación refuerza la importancia de la diversificación en la forma de tenencia de plata. No se trata solo de cuánto metal se posee, sino en qué denominaciones y presentaciones. La liquidez práctica, la capacidad de vender sin fricción significativa, depende del formato. En mercados tensos, esa diferencia se vuelve más visible. La observación de estrés de liquidez en tiendas locales funciona como indicador microestructural. No mide el sentimiento global, pero sí revela cómo la volatilidad mayor se traduce en decisiones operativas a nivel de comercio físico. Cuando los comercios ajustan su comportamiento, están respondiendo a condiciones reales de flujo y riesgo. Así, el mercado físico minorista muestra señales de precaución selectiva. Demanda presente, pero recompra cuidadosa de grandes volúmenes. Esa combinación describe un entorno donde la actividad continúa, pero con controles más estrictos sobre la absorción de inventario. Incluso dentro de este entorno de tensión y liquidez selectiva, se observa que ciertas formas de plata física siguen disponibles y, en algunos casos, pueden adquirirse por debajo del precio spot. Se presenta el ejemplo de la compra de 4 monedas Mercury Dimes sin circular en una tienda local, adquiridas con descuento frente al precio de referencia del mercado. Este caso ilustra que no todos los segmentos del mercado físico reflejan primas elevadas o escasez uniforme.
Las monedas fraccionarias de plata constitucional representan una categoría específica dentro del mercado físico. Su tamaño pequeño y denominación histórica las convierte en unidades de alta divisibilidad. Esa divisibilidad mejora su manejabilidad en transacciones y facilita su circulación entre compradores y vendedores minoristas. En condiciones de volatilidad, los formatos pequeños tienden a conservar mayor fluidez operativa. La compra por debajo de spot, en este caso concreto, indica que la formación de precios en el comercio físico puede diferir del precio de pantalla. Factores como inventario local, rotación de producto y preferencia del comerciante influyen en el precio final de transacción. No existe una transmisión perfecta e instantánea entre cotización spot y cada operación minorista específica. La disponibilidad de estas monedas también se destaca como señal de acceso continuo a plata física en formatos pequeños, incluso cuando otros productos presentan fricción de liquidez. Mientras algunas categorías enfrentan recompras cautelosas, las piezas fraccionarias mantienen circulación activa. Esto crea una diferencia funcional entre grandes unidades y unidades pequeñas. La preferencia por formatos más líquidos se vincula con la gestión práctica del riesgo. Un portafolio de plata diversificado por tamaño facilita ajustes parciales sin necesidad de liquidar posiciones grandes completas. La liquidez por denominación se convierte así en una variable relevante, no solo el volumen total poseído. Este ejemplo de compra concreta cumple una función demostrativa. Muestra que, pese a la volatilidad extrema y a la cautela de algunos comercios, siguen existiendo oportunidades de adquisición en formatos pequeños con condiciones favorables relativas. Dentro del panorama descrito, la plata fraccionaria aparece como un segmento donde la disponibilidad y la negociabilidad permanecen activas. Con esto se completa la estructura analítica del reciente movimiento de la plata. Los elementos presentados, el histórico colapso, el repunte veloz, el liderazgo frente a otros metales, la corrección después de un rally parabólico, la psicología de mercado, las pérdidas de traders apalancados, las estrategias monetarias de China, la planificación de reservas estratégicas de EE, OU, la tensión de liquidez en tiendas locales y la disponibilidad de plata fraccionaria se combinan para ofrecer un panorama integral del entorno actual. Cada factor refuerza un entendimiento común. La volatilidad extrema no necesariamente equivale a colapso estructural. La plata se comporta como un activo altamente reactivo y sensible a fuerzas tanto especulativas como estratégicas. La interacción entre mercados de papel y mercados físicos, entre narrativa y comportamiento operativo, y entre política global y demanda real, genera un escenario donde los movimientos de precio pueden ser violentos, pero la base de demanda subyacente sigue activa. El análisis evidencia que la reciente recuperación de la plata no es un fenómeno aislado ni caprichoso. Se sustenta en múltiples capas de mercado. La reactividad de traders, la presión de compra estratégica y operativa, la liquidez diferenciada por formato y la interacción con fuerzas macroeconómicas. Esta combinación explica cómo un activo puede experimentar caídas históricas y al mismo tiempo registrar subidas abruptas con rapidez. El patrón observado enfatiza la importancia de considerar tanto la microestructura del mercado como las dinámicas macroeconómicas. Los precios no solo reflejan especulación, sino también decisiones de política, necesidades estratégicas de recursos y comportamiento de participantes minoristas e institucionales. La plata, en este contexto, funciona como un termómetro de tensión entre estos diferentes niveles. Finalmente, la interacción entre los distintos elementos del mercado sugiere que la plata sigue siendo un activo bajo demanda estructural y estratégica, con capacidad para recuperaciones rápidas y movimientos dirigidos por fuerzas más allá del corto plazo. La reciente subida y la disponibilidad en formatos fraccionarios muestran que la plata permanece activa, líquida y relevante en múltiples dimensiones de análisis, a pesar de episodios de volatilidad extrema.